Pues buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión de este seminario sobre cómo pensar un manuscrito en la actualidad. Es un placer que estén aquí de nuevo, disfrutando de estos dos intensos días que tiene toda la pinta de que vamos a tener una semana muy intensa con unos debates tan bonitos como los que hemos vivido. Y bueno, pues si estos días hemos estado más en un ámbito más europeo, en una geografía más centrada en el mundo europeo, hoy con esta sesión nos vamos a trasladar aquí al Estado de México y no podíamos hacerlo de la mejor manera que con la profesora Berenice Alcántara y con María de Jesús Ruiz Orihuela, que nos traen para la sesión de hoy los sermonarios en lengua náhuatl de la Biblioteca Nacional de México, acercamientos históricos y codicológicos. Y me van a permitir, aunque para muchos de los que estamos presentes en esta sala son nombres que ya conocemos y leemos continuamente, pero me van a permitir que les haga una pequeña presentación. Berenice Alcántara Rojas es historiadora, es doctora en estudios mesoamericanos y traductora de textos literarios por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM también. Se ha especializado en el estudio de la lengua y la cultura náhuatl del siglo XVI y en particular en el estudio de los procesos de interacción cultural que desencadenó la evangelización en el centro de México. Debido a estos intereses, se ha abocado principalmente a la traducción de textos de evangelización en lengua náhuatl y sobre los que tiene varias publicaciones. Actualmente desarrolla el proyecto Cantares Cristianos, reacomodos y transformaciones de una tradición ritual náhuatl en el siglo XVI y coordina el proyecto colectivo Sermones en Mexicano, catalogación, estudio y traducción de los sermones en la lengua náhuatl en el siglo XVI de la Biblioteca Nacional de México. Y también contamos con María de Jesús Ruiz Orihuela, que es licenciada en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM y actualmente está realizando la maestría en el posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información de la misma casa de estudios, y su proyecto de tesis se titula El papel de las filigranas en un conjunto de manuscritos náhuatl de la Biblioteca Nacional de México, y al mismo tiempo es miembro del proyecto Sermones en Mexicano. Y pues bueno, un gusto tenerlas aquí el día de hoy y sin más les doy la palabra para poder comenzar esta tercera sesión. Muchísimas gracias a la doctora Bírseda y al IH Oaxaca por recibirnos y por invitarnos a participar en esta celebración del libro, yo diría, ¿no? Porque hemos visto muchas cosas muy interesantes. Les voy a compartir mi pantalla. Ya está ahí, ¿verdad? Muy bien. Pues María y yo vamos a hablarles el día de hoy de nuestro trabajo con un tipo muy particular de manuscritos en lengua náhuatl, que son libros manuscritos. Y en particular nuestro trabajo con un manuscrito en específico, que es el manuscrito 1482 de la Biblioteca Nacional. Hay que señalar primero que estos manuscritos con textos en lenguas indígenas son muy importantes para el estudio de las lenguas indígenas, para el estudio de la historia de los pueblos indígenas, que forman parte del patrimonio, por ende, de los pueblos indígenas y también de todos los mexicanos y de todos los seres humanos del planeta. Y por otro lado, que nosotros vimos la necesidad de acercarnos a estos documentos desde una perspectiva multi e interdisciplinaria, es decir, tratando de tener diversas ópticas que nos permitieran tener una visión integral de lo que estos manuscritos nos pueden dar. Entonces, en primer lugar, me gustaría hablarles para todos aquellos a los que no estén familiarizados con estas obras, que durante el periodo novohispano se hicieron en una gran cantidad de documentos en lengua náhuatl ligados al proceso de evangelización. Es decir, de estos 3 siglos nos queda una abundante producción de textos de temática cristiana. Existen los vocabularios, las gramáticas, las doctrinas, nos quedan traducciones de pasajes bíblicos, una gran cantidad de sermones, como lo vamos a ver, manuales de confesión, tratados devotos, ejercicios espirituales, vidas de santos, cantos, colecciones de ejemplos y muchas piezas teatrales. Es decir, de este tipo de producción nos quedan cientos y cientos de obras, muchas de ellas
algunas llegaron a la imprenta y otras se conservan en manuscritos. En la mayoría de estas obras se recuperan modelos y particularmente modelos de género que vienen de la tradición europea. Sin embargo, también hay obras en las que se incorporan y se recuperan modelos indígenas. Y más allá de los modelos, es decir, del género al que ellas pertenezcan, en todas estas obras se incorporan conceptos, con ideas, términos y elementos discursivos indígenas y también otros europeos. Y esta producción fue muy abundante, como ya lo señalé, durante los 3 siglos del periodo novohispano. Hay que señalar también que estas obras fueron creadas en colectivo, es decir, que son producto de proyectos colectivos, en los que participaron frailes, en su mayoría, más intelectuales y letrados nahuas que participaron en la creación de esta obra, de estas obras de manera diferente. Es decir, hay aquellos que fueron coautores y que son responsables de buena parte del contenido de estas obras, más o menos igual que los frailes, y en otros casos tuvieron una participación más indirecta, pues algunos frailes los consultaban para acomodar ciertas cosas que ellos no tenían muy claro, y en otras fueron verdaderos coautores. Además de ellos, ya en la producción de los materiales en los que hoy nos llegan a nosotros estos textos, participaron amanuenses o calígrafos indígenas y en aquellos casos de los que llegaron a la imprenta, también tipógrafos e impresores, tanto europeos como indígenas, que también se formaron en el arte de la tipografía. Por otro lado, estas obras, dependiendo de su género y también de la obra en sí, tuvieron diferentes usuarios o destinatarios. En primer lugar, estaban dirigidas para los frailes y los clérigos, para que pudieran llevar a cabo sus labores de evangelización y sus labores de administración del cristianismo de sus feligreses, pero también estaban dirigidos a un grupo muy grande de personas a las cuales en los textos en náhuatl se les conoce como teopantlaca o personas de iglesia y que se dedicaban a tareas de catequesis o de apoyo al culto. Los catequistas, cantores, sacristanes, fiscales indígenas, que eran los verdaderos responsables de la vida cristiana de sus comunidades y que también tuvieron acceso y fueron destinatarios de estos documentos. Y finalmente, algunos devotos indígenas que también los tuvieron como de su propiedad o en el caso de los impresos que compraban libros por su propia iniciativa. Debe recordarse que en el siglo XVI particularmente hubo una gran cultura letrada por parte de los pueblos indígenas y particularmente de las élites indígenas. Algunas de estas obras, como ya lo mencioné, y ustedes pueden ver aquí algunos ejemplos, llegaron a la imprenta. Otras, sin embargo, se conservan solo en manuscritos. Y dentro de estas obras que se conservan en manuscritos, nos quedan en particular algunas que no solo están adentro de manuscritos misceláneos, es decir, manuscritos donde se encuadernaron diferentes obras, sino que fueron concebidas desde un principio como verdaderos libros de mano, es decir, como libros manuscritos, que es el tipo de materiales a los cuales nosotros nos estamos acercando hoy en este curso. A la Nueva España, en la Nueva España se introdujo no solo la lectoescritura en alfabeto latino entre los naturales, con distintos fines, es decir, hubo una gran cantidad de letrados indígenas que utilizaban el alfabeto latino para todo tipo de asuntos y para realizar todo tipo de obras, pero también se introdujo el arte de la caligrafía y el arte de la manufactura del libro manuscrito de tradición europea. Esta también fue enseñada a los naturales y hubo grandes creadores de libros en la Nueva España. Les voy a leer una conocida cita de Fray Toribio de Benavente Motolinía respecto a esto. A escribir se enseñaron en breve tiempo, porque en pocos días que escriben, luego copian la materia que les dan sus maestros, y si el maestro les cambia otra forma de escribir, como es cosa muy común que diversos hombres hacen diversas formas de letras, luego ellos también mudan la letra y la hacen de la forma que les da su maestro. En el segundo año que los comenzamos a enseñar, dieron a un muchacho de Texcoco por muestra una bula, y sacóla tan natural que la letra que hizo parecía el mismo modelo, porque el primer renglón era de letra grande y abajo sacó la firma, ni más ni menos,
y un IHS con una imagen de Nuestra Señora, todo tan al propio que parecía no ver diferencia entre el molde y la letra. Y por cosa notable y primera la llevó un español a Castilla. Letras grandes y griegas, pautar y apuntar, así canto llano como canto de órgano, hacen muy liberalmente. Y han hecho muchos libros de ello, y también han aprendido a encuadernar y iluminar, algunos de ellos muy bien, y se han sacado imágenes de planchas de bien perfectas figuras, tanto que se maravillan cuantos las ven, porque de la primera vez que la hacen perfecta, de las cuales tengo yo bien primas muestras. Bueno, creo que es bastante evidente de lo que está hablando el padre Motolinía y frente a los ejemplos que estamos viendo. Dentro de esta vasta producción de textos en lenguas indígenas, sobresale también la importancia que tuvieron la producción de sermones y sermonarios en lengua náhuatl. En primer lugar, de ellos nos queda una gran cantidad el día de hoy. Debe subrayarse en primer lugar qué es el sermón y por qué eran importantes los sermones en el proceso de evangelización. Los sermones se armaban para explicar un pasaje de la Biblia y para vincular lo que lo que se decía en ese pasaje con lo que era la vida cotidiana de las personas, para llevarlas al arrepentimiento, a la conversión y a una mejor práctica de su cristianismo. Por ello, junto con la doctrina, es decir, con la enseñanza del catecismo que se enseñaba a la mayoría de la gente a que se lo aprendiera de memoria, los sermones eran la principal herramienta a través de la cual los evangelizadores podían lograr esto que querían, es decir, lograr la conversión, lograr que los pueblos indígenas cambiaran su forma de vida, cambiaran su forma de pensar, abandonaran sus antiguas costumbres y vivieran y practicaran el cristianismo. Por ello va a ser muy importante. Todos los cronistas de las órdenes subrayan lo importante que eran los sermones y que eran la principal arma con la que contaban los evangelizadores. Y hablan de una gran cantidad de frailes que se dieron a la tarea de componer sermones para ellos mismos volverlos a decir en otras ocasiones o para que otros frailes que conocían menos el náhuatl los pudieran leer y los pudieran declamar. Hay que tener en cuenta que decir un sermón es un acto de alguna manera teatral, es decir, había todo un performance para llevar a cabo un sermón, ¿no? Donde el predicador cambia los tonos de voz, se mueve, señala a sus feligreses, grita y usa imágenes que les estaba señalando, es decir, hay todo un aparato teatral en torno a decir un sermón que hacía precisamente que el auditorio se conmoviera, ¿no? Y se impactara por aquello que le estaba diciendo el predicador. Por esto es que se hicieron muchísimos sermones y hoy quedan estos sermones, es decir, en todas las bibliotecas y archivos del mundo donde hay documentos en lengua náhuatl, hay sermonarios y hay sermones porque se compusieron una gran cantidad de ellos en lengua náhuatl. Una de las cosas más interesantes o por las cuales nosotros entramos a trabajar con estos documentos es porque a pesar de que eran muy abundantes, a pesar de que quedan una gran cantidad de ellos en los archivos, a pesar de que los frailes señalaron todo el tiempo su importancia, que era lo más importante con lo que contaban y con lo que contaron durante la evangelización, no había estudios sobre estos sermones. Es decir, las traducciones eran escasísimas, los estudios eran escasos, y entonces, pues, pensamos que era momento ya de iniciar el estudio de estos sermones. En la Biblioteca Nacional de México se conservan alrededor de 13 manuscritos en lengua náhuatl que van del siglo XVI al siglo XVIII, en los que hay sermones. Y de estos, 8 volúmenes pertenecen a una colección que fue encuadernada en el siglo XIX con esta leyenda que es Sermones en Mexicano, es decir, que son sermones en lengua náhuatl. María nos va a hablar un poco más de cómo se conformó este corpus, pero tiene que ver con la confiscación de los bienes conventuales y la disolución de las bibliotecas conventuales en el México del siglo XIX y la distinta salida y distinto destino
que tuvieron estos documentos, ¿no? Es decir, que se pusieron en venta. Déjenme ver, exacto. Como ya lo mencioné, de los 13 manuscritos con sermones en lengua náhuatl de la Biblioteca Nacional, 8 llevan la leyenda de sermones en mexicano, y en ellos tenemos ejemplos también de distintas épocas. Debe decirse que solo en la Biblioteca Nacional, en este corpus, contamos con más de 500 sermones en lengua náhuatl, ¿no? De nuevo, para que se vea que no son poquitos. Y en el rastreo que ya hemos hecho en el proyecto de otros sermonarios que están en otras bibliotecas del mundo, más o menos al día de hoy llevamos la cuenta de 2000 sermones, por lo cual es un corpus verdaderamente amplio para poder acercarse al proceso de evangelización, para poder acercarse al estudio de la lengua náhuatl en 3 siglos, porque hay sermones de estos 3 siglos, ¿no? Entonces, en primer lugar, señalar que en este corpus tenemos sermones de estos 3 siglos, es decir, desde el siglo XVI al siglo XVIII, y de diferentes procedencias. Es decir, tenemos sermonarios franciscanos, agustinos y jesuitas, y también tenemos documentos de diferentes características. Es decir, como pueden ver ustedes aquí en el volumen que está mal catalogado, que es el 1469, si no me equivoco, o 86, es un sermonario jesuita del siglo XVIII, y ahí lo que tenemos es el borrador de los sermones de este jesuita. Es decir, es un jesuita que escribió por su propia mano sus sermones a manera de borrador y que quedaron compilados en un volumen. Tenemos otros casos de manuscritos misceláneos, como el manuscrito 1487, donde hay sermones y hay otro tipo de obras que se encuadernaron juntas. Y tenemos manuscritos como el 1482, del cual vamos a estar hablando ampliamente en la sesión de hoy, que fue concebido como un libro de mano. Es decir, se fue concebido desde el principio como un libro en el que se iban a compilar una serie de sermones que venían de diferentes procedencias, ¿no? Es decir, tenemos también todo tipo de manuscritos en los que encontramos sermones. Y le cedo la palabra a María, que nos va a hablar un poquito más sobre la procedencia de este corpus que lleva la leyenda de sermones en mexicano. Gracias, Berenice. Bueno, en cuanto al origen y la procedencia del corpus, se han identificado 2 segmentos en los que se dividen los manuscritos que conforman el corpus de sermones en mexicano. El primero de ellos comprende a aquellos que fueron elaborados durante el siglo XVI por la Orden de los Franciscanos y cuya procedencia pudiera estar ligada al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, así como al Convento Grande de San Francisco. En tanto que el segundo segmento pues correspondería a estos manuscritos que fueron elaborados en el siglo XVII y que pudieran proceder del Convento Grande de San Francisco, de San Gregorio, y al Convento de Tepozotlán. Posteriormente, ya en el siglo XIX, pareciera que estos manuscritos fueron adquiridos por un coleccionista, que no se tiene certeza si fue José Fernando Ramírez o Joaquín García Balseta, y esta hipótesis tiene justamente su fundamento en el tipo de encuadernación que presentan los sermones que comprenden este corpus. Dado que al analizar las características de la encuadernación, se puede distinguir que hay una homogeneidad que nos da una tendencia a que pudieron ser encuadernados por un mismo coleccionista. Ya durante el siglo posterior, fue la Biblioteca Nacional a donde llegaron estos sermones y que actualmente se conservan en ella, y que pues justamente se está comenzando o se están iniciando estudios más profundos al respecto. Gracias, Berenice. Cedo la palabra. Muchas gracias, María. Déjenme cambiar. Entonces, hace unos años yo di inicio a un proyecto que para poder comenzar a analizar esta producción documental, de la que quedan muchos testimonios, pero de la que, como ya señalé, había muy pocos estudios, tanto desde el punto de vista histórico, como desde el punto de vista bibliográfico, como desde el punto de vista lingüístico. Y este proyecto, que se llama Sermones en Mexicano, que ustedes pueden ver ahí nuestro sitio de internet, al que invito a todos a consultar,
donde hay un compendio de recursos sobre este género documental y se están subiendo los distintos desarrollos del proyecto, y el cual contó con un apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Los objetivos de este proyecto fueron visibilizar un patrimonio documental inédito, es decir, que los estudiosos voltearan a ver estos sermones y se dieran cuenta de su importancia y de la necesidad de estudiarlos. Y también que la mayoría de la gente se enterara de que existen en nuestras bibliotecas y en otras bibliotecas del mundo estos documentos. En segundo lugar, crear un instrumento de consulta que facilitara la investigación sobre estos documentos, ya que, en mi opinión, una de las cosas que había impedido durante tanto tiempo que la gente se acerque a ellos es que no se sabe qué hay adentro de estos sermonarios. Es decir, que algunos de estos son manuscritos muy gordos, que están solamente escritos en náhuatl con algunas referencias en latín, y que por lo tanto, pues, aquel que no está familiarizado por completo ni con estos manuscritos ni con este género, pues no tiene manera de saber qué hay ahí o de interesarse siquiera por ellos. Y en tercer lugar, nos propusimos iniciar de forma sistemática el estudio y traducción de esta producción documental. Nuestro proyecto es un proyecto colectivo en el que participan investigadores y estudiantes de México y el extranjero, principalmente de Estados Unidos y Francia, además de todos los mexicanos. Y nuestro primer desarrollo es precisamente este catálogo, es el cual ya tiene algunas fichas o registros, ¿no? El catálogo tiene precisamente la intención de proveer una serie de fichas que le permitan a cualquier persona que esté interesada conocer cuál es el contenido de estos sermones y poder iniciarse en su investigación. Tiene dos sistemas de búsqueda, uno por índices, que según yo es el más sencillo, ¿no? Donde existe la manera de buscar a partir de los documentos de donde proceden, los autores, la festividad o ocasión para la que estaban compuestos los sermones, las palabras clave y el vocabulario de evangelización, y un formato de búsqueda libre que se llama búsqueda avanzada. Debo señalar y agradecer a Miguel Meléndez Gómez del Instituto de Investigaciones Históricas el haber llevado a cabo todos estos desarrollos informáticos. Para elaborar las fichas de este catálogo, nosotros verdaderamente pasamos mucho tiempo tratando de entender estos sermones y familiarizándonos con el género, es decir, en particular con el género del sermón temático que trajeron los franciscanos a la Nueva España en el siglo XVI y al cual se adhieren estos sermones. Y para ello llevamos a cabo traducciones preliminares de los sermones para poder describirlos, ¿no? Y señalar sus elementos constitutivos. Por un lado, para qué ocasión estaban prescritos, cuál era la cita bíblica que les servía de punto medular o estructural, en cuántas partes estaban estructurados, cuáles eran los tópicos que se desarrollan, qué tipo de lenguaje tienen, qué tipo de náhuatl, y cuál es su aparato retórico. Tienen ejemplos, comparaciones, modelos, etcétera, y además de identificar las citas secundarias. Así, después de un largo proceso de prueba y error, llegamos a definir los campos de nuestra ficha, ¿no? Y en nuestras fichas se identifica la fuente, el manuscrito o el impreso en el que se encuentra el sermón, el autor al que se encuentra asociado, la orden religiosa a la que pertenecía y el título que se le da al sermón en el documento, así como la cita bíblica o tema a partir de la cual se armó su desarrollo. Después, elaboramos un resumen del contenido de cada sermón. Asimismo, consignamos todas las referencias bíblicas secundarias y de otras autoridades cuando las hay. Incluimos algunos ejemplos de los términos de este nuevo vocabulario cristiano que fueron empleados de manera más abundante dentro de cada sermón. Y las fichas concluyen con una serie de observaciones sobre asuntos y recursos de interés, además de tener la recuperación de extractos de los textos originales, donde se encuentran los pasajes que a nuestros ojos son los más interesantes y sobre los que ya realizamos comentarios tanto en el resumen como en los apartados de las observaciones. Cabe señalar
que en el diseño de esta ficha nos tardamos casi los 3 años que estuvimos en el trabajo de este proyecto, porque nos costó mucho trabajo entender bien estos sermones y también entender cuál era la información que le queríamos presentar al público, cómo se la queríamos presentar, y también estuvimos observando muchas otras bases de datos que hay sobre sermones, que aquí en México no hay, pero de sermones en Europa sí hay muchos proyectos que trabajan con sermones también, ¿no? En segundo lugar, nos propusimos el estudio y la traducción de 2 importantes manuscritos con sermones del siglo XVI. El manuscrito 1482 de la Biblioteca Nacional de México, que como lo veremos ahora y nos lo explicará María, fue elaborado alrededor de 1555, donde se copiaron 84 sermones compuestos por Bernardino de Sahagún y su grupo de colaboradores indígenas y por Fray Alonso de Escalona, y el manuscrito 1485 de la colección Ayer de la Newberry Library en Chicago, el cual fue compuesto entre 1540 y 1563, donde hay 64 sermones también elaborados por Fray Bernardino de Sahagún y su grupo. Estos dos documentos evidentemente están emparentados por la figura de Sahagún, sin embargo, la presencia de Sahagún es muy diferente en ambos. El manuscrito de la Biblioteca Newberry es un manuscrito que estuvo en poder de Sahagún, que Sahagún mandó elaborar y donde Sahagún intervino en distintas épocas junto con sus colaboradores, es decir, que tiene anotaciones, intervenciones, adiciones de diferentes épocas, mientras que el manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de México es un manuscrito que no se hizo bajo la supervisión de Sahagún ni de la de Alonso de Escalona, sino que se hizo por la voluntad de un tercero, que no conocemos quién es, pero que decidió que se copiaran aquí sermones que procedían del proyecto de Sahagún y del proyecto de Escalona, ¿no? Entonces nosotros nos propusimos hacer la traducción y estudio y edición integral de ambos manuscritos. Solamente subrayar que en el caso de la edición del manuscrito de la Newberry, esta se emprendió como un trabajo de autor llevado a cabo por Mario Alberto Sánchez, mientras que el estudio del manuscrito de la Biblioteca Nacional de México se emprendió de manera colectiva por varios de los miembros del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden ver aquí a los miembros de este proyecto. Y una de las partes más importantes de este proyecto, o igualmente importante que la transcripción y la traducción y el análisis del contenido, fue el estudio codicológico que se hizo de este manuscrito, encabezado por la doctora Silvia Salgado, que estará con nosotros el viernes, y por Tesio Rosas y María de Jesús Ruiz Orihuela, que está hoy aquí conmigo. Señalar que esta es la primera vez en que se estudia un manuscrito de la Biblioteca Nacional de México desde esta perspectiva tan multidisciplinaria, y que es la primera vez donde un manuscrito de la Biblioteca Nacional de México se somete a un estudio codicológico tan exhaustivo como el que vamos a ver. Y entonces te cedo la palabra, María. Gracias, Berenice. Bueno, a través del estudio codicológico hecho al manuscrito 1482, se aplicó un análisis material tanto externo como interno de los elementos que lo conforman, por lo cual, dentro del análisis se incluyeron los datos de identificación del manuscrito, la organización de sus cuadernillos, las marcas de agua del papel con el que este se produjo, la imposición de la página, además del análisis escriturario. Por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, no, la anterior. Al momento de iniciar el estudio de un manuscrito, resulta fundamental generar una ficha de descripción que contenga los datos que lo identifican. Para ello es importante establecer una ficha técnica que contenga estos elementos que permitan tener un primer acercamiento con la obra. En el caso del estudio centrado en el manuscrito 1482, se recuperó la ficha propuesta por la doctora Elisa Ruiz García en su introducción a la codicología, la cual sirvió de guía para establecer los campos de la siguiente ficha de identificación. Nosotros comprendimos lo que fue el lugar de depósito, que corresponde a la Biblioteca Nacional de México, el fondo,
en el que se encuentra actualmente es el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, en particular en la colección de manuscritos, y se conserva en la caja fuerte del Fondo Reservado. La clasificación es MS 1482. Los autores a los que se les atribuye el texto o el origen del texto es a Bernardino de Sahagún y Alonso de Escalona. El título que se le ha dado al manuscrito justamente deriva de la autoría, por lo que se ha llamado Sermonario Sahagún Escalona. La datación que ha sido propuesta a partir del análisis codicológico es cercana a 1555. El soporte es papel perjurado de fabricación artesanal y de origen europeo. Las dimensiones del manuscrito han sido tomadas en milímetros y son 223 por 165 milímetros. En este sentido es importante señalar que los manuscritos, al momento de estudiarlos, siempre deben de ir anotados. Sus dimensiones siempre deben de ir anotadas en milímetros, por lo mismo de que los formatos son muy variables, a diferencia, por ejemplo, de los impresos. Entonces, en cuanto al formato, tenemos que un manuscrito que está en cuarto. El número de folios son 262 folios numerados por los mismos amanuenses que se encargaron de su fabricación, y tiene diversas hojas al inicio y al final que están numeradas con números romanos en tinta azul. Entonces esto nos habla de que esto es extemporáneo al origen de la obra, evidentemente. Los idiomas con los que aparecen dentro del texto es náhuatl o mexicano, latín y español. El lugar de origen que se ha rastreado es el centro de México y es un tipo de manuscrito unitario. Por favor, Berenice. No, sí. Como parte del análisis de la organización del manuscrito, se generó una ficha técnica no, perdón. El estudio formal realizado al manuscrito 1482 corresponde al análisis del estado físico del manuscrito y está centrado principalmente en dos aspectos: a las características de los manuscritos que integran el soporte del libro, y a la identificación de las marcas de agua que se encuentran en el papel empleado para su confección. La siguiente. Como parte del análisis de la organización del manuscrito, se generó una ficha técnica en la que se indicó el soporte, que en este caso es papel perjurado de tipo europeo de fabricación artesanal, que en cuanto a su calidad pues presenta un buen acabado, tanto los puntizones como los corondeles son bastante visibles, su formación es muy homogénea y carece de impurezas. Su formato es un cuarto, lo cual tiene una correspondencia con su tipo de plegado. Asimismo, se señaló la tipología de los cuadernillos que lo integran, que son 2 terniones, 24 cuaterniones, un quinión y 4 ceniones. De tal modo que pues, el mayor porcentaje de los cuadernillos pues, son cuaterniones. Por favor. Bueno. Un aspecto muy importante fue la identificación de las marcas de agua, el cual estuvo centrado en su presencia a lo largo del manuscrito, y pues estas marcas, también nombradas marcas de fabricante, eran las figuras que quedaban plasmadas en el papel debido a la incrustación de la filigrana a través de la trama empleada durante su producción. Si bien en ocasiones las marcas de agua son perceptibles desde un primer acercamiento, no siempre son tan distinguibles, y para ello se suele ocupar una fuente de luz que permita que sea más visible la figura de la marca de agua. Uno de los motivos por los que se ha generado un cada vez mayor interés en este elemento es que son una fuente capaz de brindar información sobre la procedencia del papel, tanto en términos temporales como en términos geográficos. Tal aspecto deriva de que, a partir de la identificación de las marcas de agua, existe una posibilidad de datar también al documento, y además pues, es un elemento que nos permite dar una autenticidad de la obra, verificar su autenticidad. Por favor.
Cuando se plantea desarrollar el estudio codicológico de una obra, es importante también que se contemple la identificación de las marcas de agua si es que éste fue elaborado en papel y que sea un papel perjurado que contenga estos elementos. Por lo cual resulta esencial considerar distintos aspectos que pueden incluirse en una ficha de descripción. Entre los elementos que se pueden abordar y que se encuentran y que pueden ser seleccionados de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se pretende realizar, se encuentran el depósito de la obra, de la cual se analizará el papel y en específico las marcas de agua, así como el tipo de documento que es, sus datos generales, como son el título, el autor, el idioma. Cuando ya se ha añadido lo anterior, podrán inscribirse aspectos centrados propiamente en la marca de agua, como son su ubicación precisa dentro del documento, el tipo de papel, la descripción de los motivos, es decir, el tipo de figura, si es que ésta se encuentra acompañada por una inscripción y en caso de ser así, que se determine cuál es esta inscripción. De igual forma, se debe de poner o se puede poner la clasificación correspondiente de acuerdo con las normas internacionales para el registro del papel con o sin filigrana. Otros datos que no se deben de omitir son las dimensiones de la marca, que deben de ser registradas en milímetros y en un orden del alto por el ancho. Asimismo, es importante indicar si la marca se encuentra completa o solo se conserva la parte superior o inferior, o bien cuál es la porción que se está registrando si es que es posible identificarla. También es importante registrar el número de corondeles portadores y la distancia entre ellos, así como la distancia que queda entre los corondeles colindantes y la marca. En este caso, si se llega a identificar la presencia de una contramarca, pues se debe de señalar junto con las características que presenta, al igual que las dimensiones. Tras haber hecho el registro de los datos de las marcas, se puede efectuar una búsqueda en catálogos, diccionarios u otras fuentes especializadas en filigranas, ello con la finalidad de determinar la datación, el lugar de producción y, de ser posible, el fabricante molino papelero que produjo el papel. En caso de haber obtenido estos datos, también se debe de señalar la fuente de donde se obtuvieron. Y ahí la mayor parte de los catálogos presentan un número de registro de las marcas de agua. Este también se debe de asignar, por lo mismo de que nos está mencionando, es una fuente de referencia para cotejar cuál es la marca de agua que estamos registrando. Debido a la naturaleza del estudio codicológico del manuscrito 1482, se determinó generar una ficha de descripción de las marcas de agua que contenía, y esto fue a partir de los siguientes campos: el número de identificación de las marcas según su aparición en el manuscrito, en un orden correspondiente del principio al fin de la obra. Se incluyó también la inscripción o la descripción de la figura principal de la marca, así como los elementos complementarios, como es el caso de inscripciones, abreviaturas, nombres. Se tomaron las medidas de la marca en milímetros, junto con la distancia entre los corondeles y la ubicación de las partes de la filigrana en los folios del manuscrito. En este caso, al tratarse de un plegado en cuarto, pues todas las marcas de agua que aparecen están atravesadas por el hilo utilizado para unir los cuadernillos. Entonces, esta queda dividida en dos partes, por lo cual se les denominó a cada parte superior e inferior, de acuerdo con su correspondencia. De manera particular, también se asignó un color a cada marca de agua, ello con el propósito de que ésta pudiera ser empleado al momento de querer señalarlo o querer señalar su ubicación en los esquemas de cuadernillos que veremos más adelante. Por favor, Berenice. Bueno, como parte de la ficha, también se incluyó la representación gráfica de la marca de agua. El proceso mediante el cual se produjeron las representaciones estuvo basado en el sistema fotográfico por transparencia, el cual consiste en la interposición del folio con una fuente luminosa, que en este caso fue una hoja de luz, la cual sirvió para una mejor captura fotográfica de la figura. Ya que se obtuvieron las fotografías digitales de las marcas de agua, a partir de dicho procedimiento, se realizó su vectorización, que es la que tenemos aquí en pantalla. Aquí tenemos también 3 marcas de agua, de las 11 contenidas en el manuscrito. El primer ejemplo corresponde a la marca cuya figura principal es una mano extendida, que tiene una estrella en la parte superior, aquí,
y las iniciales en la NG en la palma. De acuerdo con el diccionario de filigranas de Briquet, el papel donde está presente esta marca fue producido en 1548 en Francia, en tanto que el segundo caso es la quinta filigrana que se encontró dentro del manuscrito y cuya figura principal es un peregrino, que al igual que la mano que acabamos de ver, presenta las iniciales NG y su procedencia, que según también Briquet es de Francia, con la diferencia de que esta fue producida en 1552. Cabe señalar que ambas se encuentran en el papel artesanal con el que fue elaborado el cuerpo del libro. En cambio, la tercera marca de agua aquí presente corresponde a la última que aparece en el manuscrito y se encuentra en un papel de tipo industrial, el cual fue utilizado para elaborar las guardas y las contraguardas de la encuadernación. Como podemos observar, la figura de esta marca presenta detalles más definidos que las del papel artesanal. Asimismo, con lo registrado en el repertorio digital de Tecnicerpa, el papel de esta marca de agua procede de 1824, es decir, prácticamente 3 siglos posteriores a las marcas de agua que están en el papel artesanal. De las 11 marcas de agua identificadas en el manuscrito, 7 de ellas tienen por motivo principal una mano acompañada según la marca, por distintos motivos, en tanto que las 4 restantes, una tiene por figura principal al peregrino, que es la que aquí también vemos, otra tiene un bastamento coronado y otra tiene un nombre romano reclinado, que es la que también tenemos aquí, mientras que la cuarta no ha sido identificada en su totalidad, aunque se sugiere que pudiera ser un escudo con un ave al centro. Por favor, Berenice. Bueno, además del registro e identificación de las marcas de agua, a partir del estudio codicológico se generó el esquema de los cuadernillos que componen al manuscrito 1482. Previo a revisar dicho esquema, es importante describir la forma de representación de los cuadernillos, por lo que aquí podemos ver 2 figuras. La segunda que tenemos es una ilustración que sirve para que tengamos en mente cómo está construido un cuadernillo, tipo cuaternio o cuaternial. Y como se puede observar, son 2 pliegos que presentan 2 dobleces que han sido agrupados de forma encartada. Es decir, uno está detrás del otro, o sea, están así. Y en la parte inferior, como se puede visualizar, se indica el número de folio correspondiente a cada hoja del cuadernillo. De igual modo, esta línea que atraviesa al centro del cuadernillo ejemplifica el bastimento o hilo torsal, el cual tiene la función de unir los pliegos. En tanto que la primera figura que tenemos en pantalla corresponde a la representación gráfica de cuadernillos ofrecida por Elisa Ruiz García. Y esta forma de representación está integrada por una línea vertical que simboliza el bastimento o hilo torsal, así como por una serie de líneas que tienen una forma de corchete en horizontal. Cada una de estas líneas representa un bifolio, por lo que a partir de esta forma de graficar al cuadernillo es posible identificar si tiene folios mutilados, añadidos, o bien también se puede identificar en caso de así ser el estudio, si las marcas de agua mantienen una correspondencia coherente entre los folios solidarios. Por favor. Bueno, a partir del esquema de representación de los cuadernillos que integran al manuscrito, fue posible distinguir que este presenta un sistema de manufactura a la usanza europea, puesto que mantiene una forma de códice medieval al estar formado por pliegos dispuestos en forma de cuadernillo, que fueron unidos a través de una costura. Es decir, que este manuscrito es un ejemplo de que desde inicios del periodo novohispano se adoptaron prácticas de confección de libro provenientes de Europa. Aquí se presenta en el esquema, aquí se presenta justamente este esquema del manuscrito 1482 y que en él se señalan los siguientes aspectos. En la franja ubicada en la parte superior de la representación de los cuadernillos, se indica el color de las marcas de agua que están presentes en cada uno de los cuadernillos y en ella también se señala el año de producción correspondiente a cada papel. Debajo de la franja se señala el número de cuaderno y su signatura correspondiente.
Asimismo, en la parte más abajo, que está en la franja, está el registro de la foliación presente en cada hoja, así como la representación del cuadernillo. De tal modo que el manuscrito está compuesto por 31 cuadernillos, todos ellos solidarios. Como se puede apreciar, son visibles 3 segmentos determinados a partir de la presencia de las marcas de agua. El primero abarca del cuadernillo 1 al 6 y contiene una única marca que data del año 1548 y que la podemos identificar porque se le asignó el color azul. El segundo segmento va del cuaderno 7 al 16 y presenta 6 distintas marcas de agua que oscilan entre los años 1549 al 1552, en tanto que el último segmento comprende del cuadernillo 17 al 31, con la presencia de 2 marcas de agua, ambas datadas en 1548. Por favor. En esta diapositiva se presenta un acercamiento a 2 de los 31 cuadernillos que conforman al manuscrito 1482. La primera, la que está en la parte superior, es el diagrama del cuadernillo 22, que es un cuaternión, el cual contiene una asignatura X y solo tiene una marca de agua, que es la que corresponde a la mano extendida con las iniciales NG y que destaca por ser la que tiene más presencia a lo largo del manuscrito. En el segundo caso, el que está abajo, es el cuaderno 23, que es un cenión, ya que está integrado por 6 bifolios, es decir, 24 páginas, y este cuadernillo presenta la asignatura Y, además de que contiene 2 marcas distintas en él. Ambas marcas, si bien comparten la figura principal, que es la mano extendida, presentan variantes en los elementos secundarios. En este caso se cambia la estrella, como podemos ver, por un ave en la parte superior, y las iniciales que en la anterior eran una NG, en esta pasan a ser una B y una A. Pero ambas son de 1548 también, como podemos observar, solamente que su procedencia una es de Francia y la otra es de España. Por favor, Denis. Bueno, ya pasando al aspecto de la impaginación, que también se analizó dentro del análisis codicológico, pues este también es denominado mise en page y es básicamente el proceso mediante el cual los amanuenses planifican y preparan los folios donde planean escribir. Es decir, que durante este proceso se añadían al folio aquellos elementos necesarios que servirían para indicar la distribución de lo que habrían de trazar posteriormente. A lo largo del manuscrito se identificó la presencia tanto del pautado, que también se le llama rayado, y que es el trazado de líneas empleadas para definir la distribución del texto, y entre ellas pues se encontraron líneas para delimitar la caja del pautado, así como las líneas rectrices que sirvieron de guía para que la amanuense pudiera realizar la inscripción del texto. Asimismo se encontraron distintos avisos técnicos que fueron la foliación, el reclamo, la asignatura y la contraasignatura. En el caso de esta última, es importante señalar que se ha hecho una comparativa con el reclamo, dado que a través de ella se indica en el vuelto del último folio de cada cuadernillo la letra a través de la cual o con la cual va a iniciar el siguiente cuadernillo, es decir, que es una especie de señalización para mencionar o para que quien se encargue de plegar y de dar secuencia a los cuadernillos sepa cuál es el orden que estos deben de llevar. Entonces, como podemos observar, aquí en el último folio del primer cuadernillo, es decir, el 8 vuelto, está inscrita la letra A, que es la que ha de aparecer entonces en la signatura del segundo cuadernillo que inicia en el folio 9 recto. Por lo tanto, el manuscrito presenta una asignatura y una contraasignatura de tipo alfabético que tenían la función de indicar el orden en que debían de ser plegados los cuadernillos. Un aspecto que también es importante destacar es que la presencia de estos sistemas de señalización nos permiten identificar que los amanuenses tenían conocimiento sobre los procedimientos técnicos procedentes de la tradición europea.
Por favor, Berenice. Perdón. Bueno, en torno al manuscrito 1482, pues es una encuadernación bastante sencilla en realidad. Es una encuadernación entera en piel jaspeada que fue teñida en rojo. Su lomo es liso y está decorado con una paleta en dorado que contiene un tejuelo en piel teñida en verde con la inscripción Sermones en Mexicano en dorado, junto con la estampilla de la Biblioteca Nacional en la parte de abajo, en la que se señala la clasificación. Las guardas y las contraguardas fueron hechas con papel industrial sin decoración y contienen marcas de agua datadas en 1805 y 1824. El estado de conservación de la encuadernación es regular, dado que presenta raspaduras en el material de recubrimiento de ambas cubiertas y la parte superior del lomo tiene un desprendimiento. Este tipo de encuadernación fue empleado para también los otros sermones que componen al corpus, por lo que, como lo mencionamos hace un momento, es posible sugerir que esta homogeneidad pudiera haber sido una derivación de que formaron parte de la biblioteca de un coleccionista que tuvo la intención de revestir a estos manuscritos. Bueno, aquí a un costado de la fotografía de la encuadernación, pues tenemos los elementos que integraron la ficha de la descripción de la encuadernación, que fueron el tipo, las cubiertas, el material de recubrimiento, el lomo y las dimensiones. Por favor, Berenice. En cuanto al análisis escriturario, pues este fue realizado por el doctor Tessio Rosas, y a lo largo de su estudio, él logró determinar la presencia de 3 exlibris ubicados en distintos folios del manuscrito, así como la presencia también de anotadores extemporáneos. Este aspecto pues deriva justamente de que el manuscrito presenta anotaciones que corresponden a épocas posteriores a la producción del ejemplar, como fueron traducciones del náhuatl al español o del español al náhuatl. Asimismo, se identificaron 5 amanuenses nahuas. Otro aspecto que se analizó fueron los signos ortográficos, la separación de las palabras, así como el sistema de abreviaciones. En cuanto a las tintas, pues se desarrolló cuáles fueron los usos dados tanto a la tinta roja como a la negra, que son las que se emplearon para la transcripción del texto. Y por último, también se registraron las letras distintivas que aparecen a lo largo del manuscrito. En esta pantalla tenemos en la parte de abajo 3 ejemplos de la letra M, que son las únicas M's que aparecen decoradas dentro del manuscrito. En realidad, en este sentido, pues es un manuscrito muy sobrio, no contiene ilustraciones ni mayores motivos ornamentales. Y pues lo único que llega a destacar es la presencia de estas letras que fueron pues más decoradas que las letras habituales. Por favor, Berenice. Como parte del estudio también se realizó un esquema vertical que tuvo como principal objetivo el integrar la descripción de algunos elementos tanto textuales como materiales. Este esquema se compone de una serie de columnas. En ellas se presentan el número de cuadernillos junto con su signatura y su tipo el tipo correspondiente a cada cuadernillo. A continuación también están descritos los datos de las marcas de agua. Posteriormente podemos ver la columna donde se ofrece la representación gráfica de los cuadernillos ya de manera vertical, no horizontal como lo vimos hace un momento. Y pues esta está acompañada por las partes y los folios correspondientes, así como por el contenido y el número del sermón a la altura de cada folio. En la columna subsiguiente está señalado el amanuense que se encargó de transcribir esa parte del texto. Y por último, pues se añadieron un conjunto de columnas que indican elementos técnicos presentes en el manuscrito. En este conjunto de otros elementos, pues se indicó a través del uso del color la presencia de reclamos, textos interlineados, tachados, correcciones añadidas en la parte superior, correcciones por difuminado, correcciones por superposición del texto, folios en blanco, folios con espacios en blanco,
y notas marginales. Por favor, Berenice. Ya para finalizar, pues es importante mencionar que en el índice del manuscrito está inscrito que este se encontraba integrado por al menos 295 folios, mientras que en la actualidad solo se conservan 263, es decir, tuvo una pérdida de varios folios. A partir de esta información, bueno, pues se elaboró una propuesta de reconstrucción ideal de los cuadernillos faltantes, en la cual se añadieron los cuadernillos acompañados por una distribución, por su distribución, y el número y la asignatura correspondiente a cada uno de ellos, según la secuencia que llevan los cuadernillos que se conservan. Bueno, esto es importante también mencionar que pues es una hipótesis, no tenemos certeza de que haya estado construido así, pero pues a partir de cómo están actualmente identificados los manuscritos, pues podemos suponer que esta pudo haber sido una forma de organización del manuscrito en su totalidad. Sin más, pues te cedo la palabra, Berenice. Muchas gracias, María, por mostrarnos este exhaustivo análisis que se hizo del manuscrito. Y de forma paralela, mientras estaba realizando este estudio codicológico, el resto de los miembros del proyecto nos dedicamos a la tarea de transcribir, traducir, estudiar y preparar la edición de este sermonario, ¿no? Trabajamos en seminarios, trabajamos definiendo primero cuáles serían nuestros criterios de transcripción y de traducción, particularmente tuvimos un acercamiento interdisciplinario en el que se combinaron las perspectivas de la historia cultural, la paleografía, la filología, la traductología y otros procedimientos también de la ecdótica. Se conformaron equipos donde cada sermón sería traducido por uno de los miembros del proyecto y esa traducción sería revisada por otro, entonces se conformaron estos equipos de traductor-revisor y fuimos llevando a cabo esta tarea, ¿no? Entonces les voy a describir algunas de las características de nuestro acercamiento. Una de ellas corresponde a la transcripción de esta obra. En materia de transcripción paleográfica hay una gama muy grande de posibilidades. Está la paleografía crítico-analítica o filológica, donde se busca una representación rigurosa de todos los elementos presentes en el documento y donde se utilizan numerosos signos mnemónicos para marcar todo tipo de elementos presentes. Y en el otro extremo tenemos la normalización y modernización del texto a los usos actuales, ¿no? Entonces hay una disyuntiva entre los criterios conservadores y entre los criterios modernizadores. Como todos los proyectos de edición de un manuscrito de esta naturaleza, nosotros nos vimos en la necesidad de conciliar de generar nuestros criterios a partir de la conciliación de aquello que queríamos mostrar y conservar del original y las restricciones técnicas o materiales a las que nos enfrentábamos en función del tipo de edición que íbamos a hacer de estos textos y que, como lo van a ver ustedes, son dos tipos de ediciones. Cada uno de estos dos sermonarios que tradujimos se va a editar en papel y se va a editar en un sitio en línea. Entonces, hay toda una serie de requerimientos que debían volver más accesibles nuestras traducciones. Por otro lado, cabe señalarse que en el mundo de las ediciones de las fuentes en náhuatl, la tendencia, y particularmente en todas las ediciones que ha producido la UNAM, la tendencia ha sido a normalizar y modernizar la transcripción de los textos para que este pueda ser más fácilmente leído por un gran número de usuarios. En ese sentido, nuestra transcripción se encuentra más cercana de la transcripción filológica o crítico-analítica con algunas concesiones muy importantes, ¿no? Y nuestras transcripciones pasaron por diferentes procesos, una primera transcripción, una segunda, un cotejo, y en la primera etapa, en algunos casos, colaboraron estudiantes de la UNAM y de la ENA como prestadores de servicio social. En nuestras transcripciones, en primer lugar, y en esto nos diferenciamos de la paleografía crítico-analítica, no mantuvimos la división por renglón o línea. Y esto tiene que ver con volver viable la edición de estos manuscritos.
Es decir, les puedo decir, adelantar que en cuartillas, ¿no? Como hoy está nuestra edición completa de este manuscrito que está siendo dictaminada, tiene 1800 cuartillas. Es decir, si conserváramos el renglón, tendríamos 3000 cuartillas, ¿no? O incluso un poco más. Entonces lo volvería inviable. Entonces no mantuvimos la división por renglón y tratamos de utilizar la menor cantidad de signos o nemóticos posibles para facilitar la lectura. En primer lugar, nosotros sí marcamos en corchetes los cambios de folio y un aspecto muy importante es que decidimos respetar la variabilidad ortográfica del original, tanto para la transcripción de los textos en latín como del náhuatl. Es decir, transcribimos cada palabra con la ortografía con la cual se presenta en el documento. No introdujimos signos de puntuación, no introdujimos cortes de párrafo, no uniformamos los usos de mayúsculas y minúsculas a los usos actuales. Lo único que hicimos fue separar cada palabra de acuerdo con la morfología del náhuatl y desatar las abreviaturas y contracciones a través del uso de cursivas. Es decir, todo lo que en nuestra transcripción aparece en cursivas es lo que proviene de una abreviatura o de una contracción. Este tipo de transcripción fue para nosotros importante porque tiene el interés de conservar información relevante que en nuestra opinión se pierde cuando se normaliza la ortografía de un texto antiguo. Es decir, en estos documentos hay información sobre las variantes del náhuatl habladas por los amanuenses, por los autores en primer lugar de los sermones y por los amanuenses que estaban transcribiendo estos sermones. Y también hay información allí sobre cómo los nahuas escribían en el siglo XVI el náhuatl, el latín y el castellano. Y todos estos rasgos, tanto de las variantes dialectales como de las variantes de escuelas de escribanos y de variantes ortográficas, se perderían si hubiéramos normalizado la transcripción y por eso no lo hicimos. Además, utilizamos los corchetes para marcar los números de folio, elementos presentes en el texto o en los márgenes y en las notas marcamos precisamente, como ustedes pueden ver, dónde se encuentran las anotaciones marginales, como por aquí que dice al margen izquierdo, al margen derecho, en el margen superior, en el inferior. Desatamos las erratas, o sea, las verdaderas erratas que hay en algunas palabras en náhuatl, que son muy pocas, y los elementos que estaban consignados entre renglones a manera de corrección y que nosotros integramos en corchetes y señalamos en notas esta integración. Por otro lado, después, o de forma paralela a estar puliendo estas transcripciones, nosotros llevamos a cabo el proceso de traducción de estos textos. En primer lugar, nuestra traducción tiene el interés de mostrar el carácter híbrido de estos sermones, o el carácter híbrido de estos textos, demostrar que fueron creados en un contexto de contacto lingüístico y cultural entre los nahuas y los europeos, y de un momento de contacto entre las religiones o las tradiciones religiosas indígenas y el cristianismo. Es decir, son documentos tempranos dentro del proceso de evangelización. Son textos en los que se creó todo un nuevo vocabulario para hablar de estas cosas de las cuales nunca antes se habían hablado en náhuatl, y se creó un nuevo registro, un nuevo tipo de náhuatl que estuvo ligado fuertemente al proceso de evangelización. Entonces nosotros nos preocupamos precisamente por identificar y por la forma en la que íbamos a restituir los neologismos, los préstamos, las refuncionalizaciones de palabras ya antiguas en el náhuatl, y nos preocupamos en particular por algo de lo que no se suelen preocupar mucho los traductores del náhuatl, que es en respetar la sintaxis y el estilo de los textos originales. En el manuscrito 1482 se copiaron sermones que vienen de los proyectos de diferentes autores y que vienen de diferentes épocas dentro de los proyectos de esos autores. Por lo tanto, tenemos sermones que parecen borradores. Hay sermones que parecen
su redacción es muy atropellada o experimental. Y también tenemos sermones que son muy logrados y muy pulidos. Entonces, también esas diferencias entre lo que está escrito de manera incipiente y lo que está escrito de manera rebuscada y muy adornada, también está presente en nuestra traducción. En nuestra traducción ya restituimos el texto en latín, ponemos en cursivas, además del latín, los préstamos que decidimos conservar del náhuatl. En una primera época, este interés por mostrar los distintos aspectos de estos sermones y por mostrar el encuentro particularmente lingüístico que había tenido lugar en él, nos habían hecho querer hacer una traducción sumamente marcada, donde a partir del uso de rasgos tipográficos, es un procedimiento al que se le llama en traducción balizaje, queríamos marcar cuáles eran los neologismos, cuáles eran las refuncionalizaciones, cuáles eran los préstamos, mostrar aquellas secuencias en las que se empleaba el honorífico o reverencial, que es un recurso con el que cuenta la lengua náhuatl y no cuenta el castellano. Entonces queríamos hacer este tipo de traducción sumamente marcada. Posteriormente, y luego también de circular nuestras traducciones entre algunos colegas, pues nos dimos cuenta de que iba a volver precisamente muy pesado de leer nuestras traducciones y de que y optamos por quitar todas estas marcas, pero nuestro análisis de estas palabras sí está presente en nuestra traducción. Por su parte, en las notas de la traducción ofrecemos la identificación del pasaje completo de donde proceden las citas latinas, de acuerdo con la versión de la Vulgata Reformada, que aunque no es la versión de la Biblia que estaban empleando nuestros autores, es la que es más fácilmente consultable en el día de hoy, de todas las Biblias latinas que hubieron, y se procede también a integrar su traducción conforme a la traducción de Félix Torres Amat, que elaboró en el siglo XIX de la Biblia Vulgata, ¿no? En aquellos casos donde nuestras citas en náhuatl son muy diferentes del texto de la Vulgata, porque como ya lo mencioné, no se estuvieron basando en ella, entonces sí, el traductor de ese sermón propone también su propia traducción del latín, ¿no? También aparecen en nuestras notas de la traducción una serie de comentarios sobre ciertos pasajes o términos y aparece en algunos casos la comparación con pasajes equivalentes en otros manuscritos, ya que uno de los descubrimientos de nuestro estudio, llevado en particular a cabo por el doctor Mario Sánchez, fue que varios de los sermones que se copiaron en este manuscrito también aparecen en otros manuscritos. Que aparecen algunos en el manuscrito Ayer 1485 de la Newberry Library ya se sabía, pero lo que no se sabía es que hay unos de estos sermones que también están en el manuscrito 1488 de la Biblioteca Nacional de México y en el manuscrito 459 de la Biblioteca Bancroft, como ustedes lo pueden ver. Asimismo, un aspecto importante de nuestra edición es que está hecha para que aquel que está interesado en conocer estos sermones pueda acercarse a cada sermón de manera independiente y pueda tener una comprensión de él, y para que también nuestras ediciones puedan ser usadas por aquellos pocos a los que les interese leer toda la obra, ¿no? Estamos conscientes de que la mayoría de nuestros destinatarios no va a leerse todos los sermones ni va a revisar toda la edición de corrido. Por eso, cada una de nuestras transcripciones y traducciones va precedida por una presentación donde le explicamos al lector la estructura que tiene este sermón, cuáles son los tópicos más importantes que en él se desarrollan, cuáles son las figuras retóricas que se emplean y algunos otros elementos de interés, un poco para animarlo a continuar con la lectura. Por otro lado, bueno, como ya se los había mencionado, nuestro proyecto decidió editar estos dos manuscritos en dos tipos de ediciones o en dos tipos de soportes, precisamente para poder llevarlo a distintos tipos de usuarios en el siglo XXI. En primer lugar, llevar a cabo una edición en papel al modo tradicional,
donde van a aparecer numerosos estudios introductorios, de los cuales les voy a hablar ahora, y va a venir la presentación, transcripción y traducción de cada sermón y una selección de imágenes del manuscrito que acompañan particularmente los estudios introductorios. Y una edición facsimilar digital donde va a aparecer la presentación, transcripción y traducción de cada sermón con las imágenes de cada uno de los folios de estos dos manuscritos. Entonces les voy a hablar un poco de los estudios introductorios que se hicieron para este volumen. El volumen va a abrir precisamente con el estudio codicológico del manuscrito llevado a cabo por Tessy Rosas, María de Jesús Ruiz Orihuela y Silvia Salgado, del cual ya ustedes se pudieron dar cuenta de su alcance. Después vendrá un trabajo de Mario Alberto Sánchez en el que describe precisamente la procedencia de estos distintos sermones y las características de cada uno de estos conjuntos que fueron copiados en el manuscrito 1482. Posteriormente viene un trabajo de Daniel Debout, donde analiza qué tipo de sermones desde el punto de vista de la retórica son los que hay en este manuscrito y cómo se construye precisamente la significación dentro de ellos. Hay también un trabajo de Berenice Galemán que analiza los rasgos de oralidad presentes en estos sermones y del performance para el cual fueron hechos. Hay un pequeño acercamiento a algunos aspectos de la lengua y del discurso por parte de Juan Carlos Torres y yo misma, y hay un trabajo también de Luis Burja sobre cómo se está representando la cultura indígena adentro de estos sermones, es decir, cómo se están describiendo las costumbres y las prácticas de la población para la cual están destinadas estos sermones, de la población a la cual se intenta hacer que cambie de vida, que cambie de ideas y de costumbres. Y los estudios introductorios cierran con un trabajo de mi parte sobre cómo fue el proceso de traducir estos sermones y de editar este manuscrito. Por otro lado, también gracias a Miguel Meléndez del Instituto de Investigaciones Históricas es que se diseñó la plataforma para la edición facsimilar digital. Y en este momento voy a cambiar mi pantalla y les voy a compartir el sitio de prueba. Entonces, al igual que en la edición en papel, antes de la transcripción y traducción de cada sermón aparece un pequeño texto de presentación donde se le describe y después el usuario ya podrá entrar a la traducción al facsímil, donde va a aparecer la imagen de cada uno de los folios del manuscrito, su transcripción y la traducción que nosotros llevamos a cabo. En este sitio, el usuario va a poder decidir qué pantallas quiere tener abiertas, cuáles no. Va a poder ampliar las imágenes del manuscrito con bastante definición y va a poder irse moviendo así de folio en folio y de sermón en sermón. ¿No? Como ven en este modelo que hicimos, todavía nuestra traducción llevaba todas estas marcas de las cuales ya les he hablado. Muy bien. Voy a volver a la otra presentación. Sí, estamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces por último, pues me gustaría compartir con ustedes alguna bibliografía de los distintos trabajos que hemos llevado a cabo en el proyecto. Sobre el estudio codicológico, hay un trabajo de Silvia Salgado y de María de Jesús Ruiz Orihuela que va a salir próximamente en un libro coordinado por varios de los miembros del proyecto y también aparecerá en la edición del manuscrito 1482 el estudio en extenso elaborado por Tessy Rosas, María de Jesús Ruiz Orihuela y Silvia Salgado Ruelas. Las tres productos principales de nuestro proyecto son precisamente este libro colectivo que se llama Vestigios manuscritos de una nueva cristiandad, donde aparecen avances de nuestro trabajo
con el manuscrito 1482 y también estudios de otros autores sobre otros textos de evangelización en lengua náhuatl y en guaraní. Contaremos, esperemos pronto, aunque los tiempos editoriales son muy largos para aquellos que no lo sepan, con la edición del Sermonario Sagún Escalona, el manuscrito 1482 de la Biblioteca Nacional de México, coordinada por su servidora, y en cuya transcripción, traducción, estudios y notas participamos un gran número de autores y los principales miembros de este proyecto. Y también la edición del manuscrito 1485 de la colección Ayer de la Newberry Library, a cargo de Mario Alberto Sánchez Aguilera, y que será publicada por la Universidad Nacional y por la misma Biblioteca Newberry. Sobre otros trabajos, otros estudios sobre el corpus de sermones en mexicano, pues también contaremos próximamente con la tesis de maestría de María de Jesús Ruiz Orihuela sobre el papel de las filigranas en este y en otros manuscritos de este corpus de sermones en mexicano de la Biblioteca Nacional. Como ustedes podrán verlo, lo que nosotros quisimos hacer fue compartir con ustedes la manera en la que nosotros nos acercamos a un libro manuscrito que contiene sermones en lengua náhuatl que fueron utilizados en la primera época de la evangelización y cuáles son los análisis a los que los sometimos para poderlo llevar hasta, o para poderlo traer hasta los usuarios del siglo XXI y que este pueda ser aprovechado para diferentes tipos de estudios. Tratamos precisamente de tomar en cuenta lo que puede contarnos la materialidad del manuscrito y lo que puede contarnos evidentemente el contenido de sus textos, o sea, y tratar de compaginar estos dos aspectos. Lo que nos pueden decir estos dos análisis del momento particular en el que fueron creados estos textos y en el que fue creado este manuscrito, y en un momento de contacto entre la cultura de los europeos y la cultura de los nahuas, particularmente de las élites en el centro de México, con la intención de aportar a la historia cultural, a la lingüística, la historia del libro y la historia de la cultura escrita entre las élites indígenas en la Nueva España. No sé si María quiera decir algunas palabras finales. Sí, gracias, Berenice. Bueno, respecto a estos estudios que se han realizado y que también se están realizando, pues es importante señalar que el estudio interdisciplinario es fundamental, sobre todo en este tipo de obras donde no solamente una perspectiva permite visualizar todo lo que comprende el mundo de un manuscrito, sino que hay que trabajar en conjunto con otros especialistas en diversas disciplinas, como pueden ser historiadores, conservadores, bibliotecólogos, latinistas. ¿Para qué? Para tener una mejor visión de todos los elementos que lo integran, y esto pues evidentemente siempre va a enriquecer los trabajos bibliotecológicos, bibliográficos, codicológicos que se están realizando en torno a un corpus o en torno a un manuscrito en particular. Por ejemplo, en el caso de mi tesis que estoy desarrollando actualmente, pues si bien en un inicio tenía en mente desarrollar más el estudio de más manuscritos, bueno, pues también es cierto que esto de la pandemia nos ha cambiado la perspectiva o nos ha cambiado la forma en que podemos acercarnos a los manuscritos, que se han restringido un poco el acceso por lo mismo de las medidas sanitarias. Y bueno, pues yo actualmente estoy enfocándome a 5 manuscritos más, aparte del 1482. Todos ellos son sermones y pues actualmente ya con los avances que hemos realizado, pues hemos podido identificar que hay una correspondencia en la forma en que están organizados, en las marcas de agua que aparecen a lo largo de ellos, y que sí es visible una tradición europea que también va modificándose a lo largo del tiempo, porque de los 5 manuscritos, 2 son del siglo XVI, 2 son del siglo XVII y 1 es del siglo XVIII. Entonces, conforme a lo que hemos logrado obtener hasta ahorita,
pues es perceptible que hay una modificación también en la usanza de la elaboración de los manuscritos, que evidentemente pues esto es un primer acercamiento. Sería muy enriquecedor que empezaran a hacerse más estudios de este tipo en torno a estos corpus documentales para poder visualizar cómo fue cambiando la manufactura del libro manuscrito en la Nueva España y cómo esta también fue desarrollándose desde una perspectiva propia, desde una forma individual ya mexicana, que si bien tenía toda la tradición europea, pues también se adaptó a las circunstancias de la época, a su contexto, y pues a amanuenses que no eran propiamente españoles, que muchos eran nahuas, y que también tenían que empezar a adentrarse en toda esta cultura escrita proveniente del otro continente. Entonces, pues siempre queda la invitación a que haya un acercamiento a estos estudios, que haya un acercamiento para poder realizarlos en conjunto. Y pues sin más, les agradezco mucho su asistencia, su atención y todas las felicitaciones que han estado enviando en el chat. Muchas gracias a todos.